directamente en la Escritura. Se menciona la historia, pero no se menciona el hecho de que descendió fuego del cielo para consumir el sacrificio. El Espíritu de Profecía sí lo menciona y Elena White tiene razón porque en todos los demás casos tenemos ese patrón de sacrificio y luego fuego. Me refiero al sacrificio que ofreció Abel. Ahora, la Biblia nos dice que el sacrificio de Abel fue acepto por Dios. En Hebreos 11 y el versículo 4. Dios aceptó el de Abel, pero rechazó el de Caín. Hace algunos años, cuando estaba haciendo la investigación para presentar la serie Descubriendo los Misterios de Génesis, estaba en la biblioteca de la Universidad de Andrews. Pasé una semana completa ya estudiando y estaba analizando ese texto de Génesis 4 y también Hebreos 11, a donde se habla del sacrificio que hizo Abel. Y es interesante, algunos comentaristas, cómo especulan, algunos comentaristas no adventistas, dicho sea de paso, decían que la forma en que Dios mostró que aprobaba el sacrificio de Abel es que el humo subía, mientras que la forma que Dios demostró que rechazaba el sacrificio de Caín era que el humo iba para abajo. Ahora, mucho mejor la explicación del Espíritu de Profecía. Les leo de Signs of the Times, Señales de los Tiempos, febrero 6, 1879. La sierva del Señor dice: Dios aceptó este sacrificio y fuego descendió del cielo y lo consumió. ¿Cómo mostró Dios que aceptaba el sacrificio de Abel? Lloviendo fuego del cielo para consumir el sacrificio. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, cuando se inauguró el tabernáculo en el desierto, cuando se comenzaron los servicios del santuario en el desierto, sucedió el mismo fenómeno. Noten Levítico 9 y los versículos 22 al 24. Ya saben que tienen que traer sus Biblias conmigo. Porque si no traen la Biblia, oyen nada más, no ven. Y la gente me acusa de no usar ayudas audiovisuales, PowerPoint. Yo digo, yo creo en ayudas audiovisuales. Audio porque me oyen y visual porque lo pueden leer en la Biblia. ¿Qué más ayuda audiovisual? Ahora, noten Levítico 9, 22 al 24. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Fíjense que 3 sacrificios: expiación, holocausto, sacrificio de paz. ¿Cómo mostró Dios que aceptaba esos sacrificios? Versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Sacrificio, fuego. Ahora hablemos del periodo de la monarquía hebrea, es decir, el periodo de los reyes de Israel.
Ahora está funcionando otra vez. ¿Dónde estábamos? Ok. Ahora vamos a ir al periodo de la monarquía hebrea, el periodo de los reyes de Israel. Y vamos a hablar específicamente de David. Esto es antes de que se construyera el templo de Salomón, tal llamado, que en realidad era el templo de Jehová, pero fue construido por Salomón. Una vez David ofreció un sacrificio en la era de Ornán Jebuseo, cuando regresó el arca de Dios a Jerusalén. Y quiero que noten en Primera de Crónicas 21-26 el mismo patrón, el mismo modelo. Dice allí, Primera de Crónicas 21 y el versículo 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Fíjense, holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Sacrificio, fuego. Ahora vayamos al momento de la dedicación del templo que construyó Salomón. Segunda de Crónicas 7 y el versículo 1, el mismo modelo, la misma secuencia. Segunda de Crónicas 7 y el versículo 1. La Biblia nos dice que después de elevar Salomón su oración de dedicación del templo, algo espectacular sucedió. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. ¿Y qué hizo? Y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cómo mostró Dios su aprobación de los sacrificios sobre el altar? Lloviendo fuego del cielo. Fuego, señal de que Dios aceptaba los sacrificios. Vayamos a un ejemplo más. Hay otros, pero vayamos a uno más. En el tiempo de los profetas, específicamente el profeta Elías. ¿Ustedes recuerdan cuando Elías colocó los animales que sacrificó sobre el altar e invocó el nombre de Jehová? Vamos a leer eso en Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 38. Primera de Reyes 18 y el versículo 38. Allí nos dice, entonces cayó fuego de Jehová. ¿Y qué hizo? Y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así que tenemos este patrón, esta secuencia a través de toda la Biblia. Y fíjense que no son eventos pequeños, son los grandes eventos. Tenemos, por ejemplo, el primer sacrificio, el de Abel. Tenemos también la dedicación del tabernáculo en el desierto. Tenemos la época de los reyes. Tenemos cuando se inauguró el templo de Salomón, el tiempo de los profetas. Dios sigue este patrón a través de toda la historia bíblica. Ahora lo que quiero hacer es compartir con ustedes otro simbolismo que enseña la misma lección. Ya no es sacrificio, fuego, se usan otros símbolos para enseñar la misma lección de que Dios acepta el sacrificio. En el caso que hemos estudiado hasta ahora, la forma que Dios muestra que acepta el sacrificio es enviando fuego. Pero ahora vamos a usar otro simbolismo que enseña lo mismo. Vamos a hablar de los episodios donde salió agua de la roca. Vayan conmigo a Éxodo 17 y el versículo 1 al 6. Éxodo 17 y el versículo 1 al 6. Recuerden que lo que vamos a estudiar ahora sigue la misma lección con diferentes símbolos.
de que hay sacrificio y luego Dios llueve fuego mostrando que acepta el sacrificio. Otro simbolismo, misma lección. Éxodo 17, 1 al 6. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Pregunta, ¿estaba pecando el pueblo de Israel? ¿Es pecado murmurar y quejarse? ¿Merecían que Dios los castigara? Tan bueno que había sido Dios con ellos, merecían que la justicia de Dios cayera sobre ellos. Pero pasó algo muy raro. Sigamos leyendo en el versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río. Cuando dice golpeaste el río, está hablando del Mar Rojo, porque en este tiempo no se había abierto todavía el Jordán cuando entraron a Canaán. Dice, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí, ahora escuchen bien, yo estaré delante de ti allá sobre la peña en Horeb. Quiero que se imaginen esto. Está la peña de Horeb y Jehová está parado en la peña de Horeb. Está la roca y está Jehová encima de la roca. Sigue diciendo en el versículo 6, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña. Y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Interesante. Dios le dice a Moisés, golpea la roca con tu vara, y la roca va a dar su agua, y Jehová está parado sobre la roca. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué representan los símbolos en esta historia? Hay tres símbolos en esta historia. El primer símbolo es la roca. El segundo símbolo es la vara. Y el tercer símbolo es el agua. Si podemos determinar lo que significan los símbolos, podemos juntar los símbolos y captar el cuadro que Dios quería pintar para que la gente comprendiera. Así que primeramente vamos a hablar de la roca. Pero no vamos a comenzar en el Nuevo Testamento, vamos a comenzar en el Antiguo. Israel debería haber sabido qué representaba la roca. Deberían saber que eso no era una roca sencillamente literal. Y ustedes dicen, ¿cómo podía saber Israel que esa roca no era solamente una roca, sino que esa roca representaba a Jehová? Sencillamente porque Moisés les había dicho. Vayan conmigo a Deuteronomio 32 y el versículo 4. Aún en el Antiguo Testamento podrían haber entendido esto, sin Nuevo Testamento. Y saben que podrían haber entendido en cuanto al maná también, porque Moisés le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tendría que haber entendido que el maná representaba la palabra de Dios, aún en el Antiguo Testamento. Pero ellos veían solamente una roca y H2O para saciar su sed fisiológica. Deuteronomio 32, 4 dice, hablando de Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud.
Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Ya el Antiguo Testamento decía que Jehová era la roca, ¿sí o no? Ya está en el Antiguo. Pero ahora vamos al Nuevo. Primera de Corintios 10, 1 al 4, el apóstol Pablo está recordando esta experiencia. Se refiere directamente a esta experiencia de Éxodo 17. Todos conocemos este pasaje, 1 Corintios 10 y el versículo 1 al 4. Dice allí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién estaba parado encima de la roca? Fíjense que allí en Éxodo 17 tenemos el símbolo y lo que representa el símbolo juntos. Es decir, tenemos la roca literal y tenemos a Jehová, a Jesús parado en la roca. Tenemos el símbolo y lo que el símbolo representa. Juntos. Es decir, la roca representa a Cristo. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué representa la vara? La vara de Moisés representa juicio. Porque cada vez que Moisés levanta su vara, cae un juicio sobre Egipto. Es decir, la vara representa juicio, pero la pregunta es, ¿qué representa el acto de golpear la roca con la vara? Porque no solamente la vara, sino que la vara golpea la roca. ¿Qué representa el acto de la vara golpear la roca? Permítame compartir con ustedes que la palabra hebrea, golpear, es naka. Significa golpear, azotar, pegar, matar, se traduce en el Antiguo Testamento, y en voz pasiva significa recibir un golpe o ser herido. Se usa, por ejemplo, cuando Moisés golpeó el polvo de Egipto y salieron piojos. Tomó su vara y azotó las aguas de Egipto y se tornaron en sangre. Y la misma palabra se usa para Jehová, quien dice que azotó a los primogénitos de Egipto. Es decir, el acto de la vara caer sobre la roca representa que el juicio de Jehová está cayendo sobre la roca. Hay un versículo muy interesante donde se usa esta misma palabra hebrea naka, un versículo mesiánico. Isaías 53 y el versículo 4, si van conmigo allí, Isaías el capítulo 53 y el versículo 4, se usa esa mismita palabra que se usa para hablar de Moisés golpeando la roca. Dice allí, en esta magnífica profecía mesiánica, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Esa es la palabra, naka. Le tuvimos por azotado. Ahora escuchen bien. Por herido de quién? De Dios y abatido. La vara del juicio cayó sobre ¿qué? Sobre la roca. ¿Y la roca es quién? Cristo. Es decir, el juicio de Jehová iba a caer sobre Jesús. ¿Están captando el cuadro? Y cayó sobre Jesús. Y es interesante que cuando Moisés golpea la roca, Jesús está parado en la roca. Es decir, la gente debía entender
de que la vara del juicio iba a caer sobre la roca, pero en realidad iba a caer sobre el que estaba parado en la roca. ¡Qué simbolismo espectacular! Pero hay un tercer símbolo en la historia: el agua. Imagínense usted que la vara del juicio cae sobre la roca. ¿Y qué hace la roca? La roca da su agua. Ahí tenemos el mismo simbolismo que el sacrificio y el fuego. La forma como Dios muestra que aceptaba el sacrificio era el fuego. La forma en que Dios demuestra que aceptó el azotar de Jesús es enviando agua. Ahora la pregunta clave es: ¿qué representa el agua? Vaya conmigo a Juan 7 y el versículo 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Le voy a decir que representa el agua. Representa el Espíritu Santo que fue derramado en el día del Pentecostés. No lo digo yo, lo dice Jesús. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, es la fiesta de los tabernáculos. Es el octavo día de la fiesta de tabernáculos. En realidad la fiesta de tabernáculos duraba 7 días, pero el Señor le agregó un octavo día. Y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús está diciendo: soy la roca, si tú tienes sed, ven y yo te voy a dar agua. ¿De qué estaba hablando esto? Dice: el que cree en mí, el que se arrepiente y confiesa y confía en Jesús. La palabra creer aquí es la palabra pisteuo, que en realidad se debería traducir el que confía en mí. Porque creer, eso es una cosa aquí en la cabeza intelectual, pero en realidad la palabra pisteuo significa confiar. Así que dice: el que confía en mí, como dice la Escritura. Ahora escuchen con cuidado esto: de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora hay algo muy interesante en este texto. Dice Jesús: el que confía en mí, de su interior fluirán ¿qué? Aguas vivas. ¿De dónde fluyen las aguas? Del que bebió. ¿Sí o no? Las aguas fluyen del vientre del que bebió. ¿Y de dónde salió el agua que fluye del vientre? De la roca, y la persona bebió, y entonces esa persona se convirtió en un manantial. ¿De qué estaba hablando Jesús? Noten lo que dice el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes fueron esos? Los discípulos, exactamente. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Están captando el cuadro? El que cree y confía en Jesús, se arrepiente de sus pecados, los confiesa, reclama la vida y la muerte de Cristo en su lugar, está bebiendo el agua de la salvación. Pero cuando bebemos el agua de la salvación, fluyen de nuestro vientre aguas vivas para otros. Déjenme darles otra ilustración. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero también dijo: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? ¿Él o nosotros? Él es el sol y nosotros somos la luna. Usted sale de noche aquí en Soquel cuando no hay neblina y mira al cielo y ve la luna redonda, grande, llena, romántica.
Y la tendencia es decir, ay, qué linda está la luna esta noche. Mentiras. Porque la luna no tiene luz. La luna recibe su luz del sol y la proyecta o la refleja a la tierra. Es decir, la gloria de la luna es la gloria del sol. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Dejen que su luz brille para que sea glorificado mi Padre que está en los cielos. Entonces debemos decir que así salimos y vemos la luz. Qué lindo está el sol esta noche. Porque para nosotros no hay ninguna gloria en proyectar la luz de Jesús, en la luz de Jesús. Cuando Jesús dijo que fluirán de su vientre ríos de agua viva, esos ríos no son nuestros, los bebimos de Él. Sencillamente somos manantiales que fluyen del agua que Dios nos dio a nosotros. No hay gloria ni honra para nosotros. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13 tuvo algo muy interesante que decir. Nuevamente explica que el agua representa el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que, ¿qué representa el agua? El agua representa el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Lo damos. Recibimos para dar. Pero hay un segundo episodio de la roca en el Antiguo Testamento. Éxodo 17 es solamente uno. Hay otro en Números 20, 8 al 11. Vayan conmigo allí. Números 20 y el versículo 7 al 11. Vamos a empezar para el contexto. Números 20, 7 al 11. Dice lo siguiente. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano. Y luego noten la diferencia. Dice que, y hablad a la peña. Ese es un acto. Imagínese a alguien allí hablándole a una piedra. Pensarían que está loco. Pero aquí Dios le dice, hablad a la peña a la vista de ellos y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Pero ahora fíjense lo que hizo Moisés. Dios, en la segunda vez que se relata la roca en el Antiguo Testamento, ya no hay que golpear la roca. Solamente hay que pedirle a la roca que dé su agua. Pero Moisés estaba enfogonado. Como dicen los puertorriqueños. Estaba bravo. Y como decimos en inglés, he lost it. Note lo que dice el versículo 9. Bueno, en realidad el versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Fue un pecado terrible el que cometió Moisés. No solo fue desobediencia, sino que arruinó el hermoso símbolo que apuntaba hacia Jesús. Permítame leerles de Patriarcas y Profetas, página 442, Patriarcas y Profetas 4:42, dice la sierva del Señor, por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herido una vez como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús.
al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Y escuchen bien, Moisés fue excluido de la tierra prometida por cometer este pecado de arruinar el hermoso simbolismo de que Cristo iba a caer bajo el juicio de Dios solo una vez. Y si queremos el Espíritu Santo hoy, Cristo no tiene que sufrir de nuevo, solamente tenemos que pedir el Espíritu Santo. Y escuchen bien, hay una iglesia en el mundo, la iglesia romana, que dice que en cada misa se sacrifica a Jesús de nuevo. Es el mismo pecado que cometió ¿quién? Moisés. Y Moisés fue excluido de Canaán. Solo se le permitió ir al cielo después de arrepentirse. Es decir, esta iglesia tiene que arrepentirse de enseñar que Cristo tiene que seguir muriendo y muriendo y muriendo en cada sacrificio de la misa. El libro de Hebreos dice que Cristo murió de una vez por todas y no tiene que morir más. Solamente debemos pedir y se nos dará. Vamos a leer eso en Lucas 11 y el versículo 13. Lucas el capítulo 11 y el versículo 13. Jesús refiriéndose a este simbolismo de que solo debemos pedir ahora el Espíritu Santo, porque sí, Jesús ya sufrió, Jesús ya fue herido por la justicia de Dios, ya Jesús ascendió al cielo. Dice en Lucas 11 y el versículo 13, hablando Jesús: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará, ¿qué cosa? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Háblale a la roca y la roca te dará su agua. Es decir, hay una relación estrecha entre lo que sucedió en la cruz y lo que sucedió en el día del Pentecostés. La única forma en que Dios podía derramar el fuego era si se ofrecía el sacrificio y se aceptaba. La única forma en que la roca podía dar su agua en el día del Pentecostés era si la roca era herida primero. La condición para el fuego y el agua era, ¿qué cosa? La aceptación del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora necesitamos hablar por unos momentos sobre el santuario, porque esto está estrechamente relacionado con el santuario. Ustedes saben que el santuario tenía 4 lugares claves. Generalmente la gente piensa que son 3, pero son 4. Ayer vimos que el campamento es el primer lugar. Ahí es que llega Jesús. Jesús no va directamente al atrio a morir sobre el altar. Jesús viene y habita entre nosotros y se enfrenta a la tentación. Tiene que vivir una vida perfecta. Tiene que ser un cordero sin mácula, sin mancha. Tiene que ser tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y viene y vive su vida en el campamento con nosotros. Luego entra en el atrio y sufre la muerte en el altar. ¿Están conmigo? Y luego entonces resucita en el lavacro. El lavacro representa su resurrección, porque se le llama el lavacro de la regeneración. ¿Qué significa regeneración? Significa que algo se murió y hay que regenerarlo. Es decir, el lavacro representa la resurrección de Cristo. Y ahora yo pregunto, ¿cuál era el siguiente apartamento? ¿A dónde iba el sacerdote después del lavacro? Al lugar santo. ¿Dónde esperaríamos que Cristo fue cuando ascendió al cielo, después de vivir su vida perfecta, morir en el altar, resucitar en el lavacro? ¿A dónde creen ustedes que fue? Directo al lugar santísimo. No puede ser. Y hay adventistas, eruditos adventistas, que dicen: no, Jesús entró directamente al lugar santísimo. ¿Y el santo qué? Si Jesús está siguiendo el proceso del santuario, está con nosotros en el campamento, luego entonces va al altar, resucita en el lavacro, no va a saltar al lugar santísimo. El próximo lugar donde va tiene que estar ¿dónde? En el lugar santo del santuario.
Y ahora yo quiero compartir con ustedes lo que sucedió en el lugar santo, en el día del Pentecostés. En Apocalipsis 4, vamos a leer un versículo ahí en un momento muy interesante. En Apocalipsis 4, tenemos una escena muy interesante. Está un personaje sentado en el trono. Ese personaje que está sentado en el trono es Dios el Padre. Si leen todo el contexto se van a dar cuenta que es Dios el Padre. Porque más adelante aparece el Cordero como inmolado delante del trono, delante del que está sentado en el trono. Así que el que está en el trono es Dios el Padre. Nos dice allí que alrededor del trono habían 24 tronos, donde estaban sentados los 24 ancianos, que son los representantes de los mundos que nunca pecaron. No puedo comprobar eso, es para el próximo año. Pero son los representantes del mundo. El gran concilio celestial representado no son 24 personas, es un número simbólico. Y luego dice, en medio del trono, dicho sea de paso, ¿saben algo interesante? La teoría que tiene la mayoría en la iglesia adventista es que los 24 ancianos son los que ascendieron al cielo con Jesús, los que Jesús resucitó. Eso contradice abiertamente lo que dice el Espíritu de Profecía. La hermana White dice que los 24 ancianos son ángeles poderosos que representan los mundos. Cada mundo, Dios ha colocado un ángel poderoso para representar ese mundo en el concilio celestial. Así que si son ángeles, no pueden ser los que resucitaron con Cristo Jesús. Y lo dice repetidas veces la hermana White, que son ángeles poderosos. Es decir, allí están los representantes de los mundos. Ahí están los 4 seres vivientes que tienen 6 alas y cantan santo, santo, santo. Son serafines. Si ven a Isaías 6, ahí hay ángeles que tienen 6 alas y cantan santo, santo, santo. Están serafines y querubines allí. Es decir, que está Dios el Padre, están los representantes de los mundos, están los querubines y los serafines, y hay alguien más allí, representado simbólicamente, porque todos estos son símbolos. Apocalipsis 4:5. Vamos a ver quién más estaba allí. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y ahora escuchen bien. Y delante del trono ardían, ¿qué cosa? 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Hay 7 Espíritus Santos? ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Uno. Entonces, ¿por qué dice 7 espíritus? Porque el número 7 representa ¿qué cosa? Plenitud. Y en algunos casos perfección. Plenitud. Es decir, ¿quién está presente allí delante del trono? El Espíritu Santo está presente, presentado simbólicamente como plenitud del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 4 hay algo muy interesante. Hay un individuo que brilla por su ausencia. No está Jesús en el capítulo 4. Y no está la hueste angelical tampoco. Buscan en vano en el capítulo 4 para conseguir la hueste angelical. No están. Y todos los himnos que están cantando los ancianos y que están cantando los 4 seres vivientes son himnos que alaban al que está en el trono porque es el creador. No se dice nada en este capítulo sobre la redención. Todo tiene que ver con el que está sentado en el trono, Dios el Padre, porque Él es el que diseñó el plan de la creación. Y entonces cuando termina el capítulo 4 uno dice, bueno, ¿y dónde estaba Jesús? ¿A dónde estaba la hueste angélica? ¿Y por qué es que toda la alabanza tiene que ver con la creación y no con la redención? Hay que ir al capítulo 5.
En el capítulo 5, lo que está ausente en el 4 ahora está presente. Ahora llega a donde está el que se está sentado sobre el trono, un cordero como qué, como inmolado. Ese cordero cuando llega está vivo, ¿sí o no? Pues si no está vivo, ¿cómo puede llegar? Es decir, llega el cordero recién. ¿Qué le pasó recientemente al cordero? Lo mataron recientemente. Porque viene un cordero como inmolado a donde está el que está sentado en el trono. Y dice que ahora, junto con el cordero como inmolado, hay millones y millones de ¿qué? De ángeles. Ahora los ángeles están allí. Y ahora quiero que noten un detalle crucial. Tenemos que leer la Biblia con cuidado, porque hay detallitos que son muy importantes. Apocalipsis 5 y el versículo 6. ¿Recuerdan los 7 espíritus? Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba ¿qué cosa? En pie un cordero como inmolado. Esto está pasando en el cielo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿esto tiene que referirse a la ascensión de Cristo? Pues claro, tiene que haber sido sacrificado y lo se presenta ya como cordero inmolado. Tiene que ser después de su crucifixión y su resurrección. Dice un cordero como inmolado, ahora escuchen bien, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Pero ahora noten el detalle. En el capítulo 4, los 7 espíritus están sencillamente ¿dónde? Delante del trono. Pero ahora, ¿qué pasa con los 7 espíritus? Dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar con el espíritu? Enviados por toda la tierra. ¿Qué evento se está describiendo aquí? Díganme ustedes qué evento. El derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Ahora los 7 espíritus son enviados. En el capítulo 4 sencillamente estaban allí. ¿Si están conmigo o no están conmigo? Es decir, el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, mis hermanos y hermanas, fue la señal en la tierra de que el sacrificio de Cristo había sido aceptado en el cielo. Y si ustedes quieren leer algo que les va a dar piel de gallina y les va a hacer salir lágrimas de emoción, leen las últimas 3 páginas del deseo de todas las gentes. ¡Wow! Dice allí, está hablando de la ascensión de Jesús y dice que Jesús está ascendiendo con la hueste angelical. Por eso no estaba en el capítulo 4, porque vinieron a buscar a Jesús. Y estaba en camino, se abren las puertas de la ciudad y dice, entra el cordero como inmolado, el conquistador, y trae con él a los que rescató del sepulcro. Ahora escuchen bien, los 24 ancianos no pueden ser los que rescató del sepulcro porque están allí antes de que él llegue. Hay mucha evidencia bíblica. Lo que pasa es que desarrollamos estas tradiciones y las repetimos como el loro, sin estudiarlas. Tenemos que estudiar por nosotros mismos. No aceptemos nada por tradición. Y el Señor Jesucristo, se abren las puertas, entra Jesús, dice ella, en medio de una explosión de armonía triunfante. Están cantando los ángeles. De repente Jesús levanta las manos y dice, silencio. Hay un silencio sepulcral. Jesús dice, voy a entrar a mi Padre. Y la hermana White lo describe. Entra a la presencia de su Padre. Y le dice, Padre, ¿fue suficiente mi sacrificio para traer a mis hijos conmigo algún día acá? ¿Fue suficiente? Y la hueste angelical está a la expectativa. Hay suspenso. Y luego la hermana White dice que el padre abraza a su hijo y le dice,
es suficiente. Puedes traerte a todos tus hermanos para acá algún día. Y entonces el Padre da la orden, adórenle todos los ángeles de Dios. Y explota el cielo en voz de armonía, en honor al Cordero como el Redentor. ¿Y sabes lo que pasó en la tierra? Lo que pasó en la tierra fue una pequeña muestra. Las lenguas de fuego, el recio viento y la gente hablando en lenguas, era la forma terrenal en que Dios les estaba diciendo, el sacrificio se aceptó. Y la evidencia de que se aceptó fue el agua, el Espíritu Santo. La evidencia de que se aceptó es el fuego que descendió en el día del Pentecostés. La sierva de Dios, yo siempre me quedo maravillado cómo la hermana White captó estas cosas. Con 2 años y medio de educación primaria, sin PhD. Algunos dicen, la hermana White no era erudita, era buena bueno para leer, lectura devocional, inspiradora pero no inspirada. Ni se coman el cuento. La hermana White era una gran teóloga, porque tenía el mejor maestro de la historia, el Espíritu Santo. Y no creo que haya un teólogo que sea más inteligente que el Espíritu Santo. Piense lo que dijo. Historia de la Redención, página 405. El rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. Escuchen bien, el gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado. ¿El sacrificio había qué? Ofrecido y aceptado. Y ahora escuchen bien. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al celestial, donde Jesús entró por medio de su propia sangre. Ahora escuchen bien, entró por medio de su propia sangre para derramar sobre sus discípulos, no sobre todo el mundo, sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. ¿A qué fue Jesús allá? A derramar sobre sus discípulos, ¿qué? Los beneficios. Yo pregunto, ¿cuáles fueron los beneficios de su expiación? Los beneficios de su expiación fue lo que él hizo en la tierra, su vida perfecta y su muerte por el pecado. Son los beneficios. ¿Cómo nos beneficiamos nosotros de eso? Cuando nos arrepentimos. ¿Recuerdan que estudiamos ayer? Cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, nos bautizamos, entonces, y confiamos en Jesús, Jesús toma su vida y su muerte y nos la pone a nuestra cuenta. Hemos sido beneficiados por lo que hizo en la tierra. Son los beneficios de su expiación. Es decir, que en el día del Pentecostés se abre el santuario. Cristo dice, el santuario está abierto, vengan los clientes. Hay una vida perfecta disponible, aceptada por el Padre. Hay una muerte por el pecado. Vengan y reclamen los beneficios de mi obra. Y desde ese tiempo Jesús ha estado derramando, no sobre el mundo, sobre sus discípulos, que son los que creen en Él, los beneficios de su expiación. Ahora escuchen bien. Tenemos que hablar de la misión de los discípulos ahora. Porque cuando se bebe el agua, ¿qué sucede? Llegamos a ser una fuente de agua. Un tributario del río, podríamos decir. Escuchen bien lo que hicieron los discípulos. Los discípulos se arrepintieron antes del día del Pentecostés por su ignorancia, por las riñas entre unos, y arreglaron todo en los 10 días antes. Sí. ¿Entendieron lo que Jesús había hecho? Sí. ¿Confesaron su pecado? ¿Recibieron perdón? Estaban listos entonces para recibir el Espíritu Santo. Los primeros en pasar por, los primeros clientes del santuario fueron los apóstoles.
Pero ahora, como ellos habían recibido eso, Dios le dice a ellos, ahora ustedes vayan, cuéntenles a otros que el santuario está abierto para que ellos también puedan venir y beneficiarse. Vamos a leerlo. Hechos 1, 7 y 8. Hechos 1 y el versículo 7 y el versículo 8. Y quiero que noten algo muy importante aquí. Hechos 1, 7 y 8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Escuchen con cuidado ahora. Pero recibiréis poder. ¿Captaron? Esto tiene que ver con qué? Recibir. Yo pregunto, ¿Dios da el Espíritu Santo para edificación personal? No. Dios no nos llena del Espíritu Santo para nuestra edificación personal. No nos da el agua para que, qué sabrosa está el agua. No. Recibimos para dar. Dad y se os dará. Sigue diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora escuchen, y me seréis. Recibiréis y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De la misma experiencia que habían tenido ellos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Están captando el cuadro? Quiero terminar con una ilustración. El Señor Jesucristo una vez, la historia se relata en Juan 4, se encontró con una mujer samaritana. Ella vino a mediodía a sacar agua. En Israel nadie saca agua a mediodía, demasiado caliente. Pero ella vino porque ella no quería que la gente la viera, porque era una mujer muy inmoral. Había tenido 5 hombres en su vida, 5 romances, y estaba viviendo con un hombre que no era su marido. Imagínense. Era hombrera. Decimos que los hombres son mujeriegos. Sí, tiene que ser por parejo. No son solamente los hombres. Algunas mujeres son hombreras. Así que vino a mediodía, sabiendo que nadie iba a venir a sacar agua, y Jesús está sentado ahí. Y le dice a la mujer, dame agua de beber. Y la mujer se sorprende. Primero porque le habló un hombre. Y en segundo lugar porque es judío. Dice, ¿cómo siendo tú judío hablas con una mujer samaritana? Los judíos y los samaritanos no se hablan. Jesús le dice, mira, tú viniste a sacar agua aquí. Tú tomas de esta agua y vuelves a tener sed. Pero si tú tomas del agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed nunca. Y la mujer dice, yo quiero esa agua. Y en ese momento la salvación vino a su corazón. Vamos a leer Juan 4 y el versículo 13 y 14. Este pasaje es vital. Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ahora fíjense bien lo que dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Ustedes entienden lo que dice el versículo 14? Dice que cuando bebemos el agua, llegamos a ser ¿qué? Una fuente de agua. Así que dice Jesús, mas el que bebiere del agua que yo le daré, fíjese, futuro, porque todavía no ha sido derramado el Espíritu Santo en su plenitud, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer bebió y fíjense qué interesante, la mujer se convirtió inmediatamente en una fuente de agua. Porque ella regresó a Sicar, a donde ella vivía. Y le dijo, mire, este hombre
que judío habló conmigo y dijo tal y tal. Y yo pensaba primero que era un profeta, ahora yo creo que es el Mesías. Y ustedes tienen que venir a escuchar a este hombre y recibir lo que yo recibí. Y la mujer se trajo todo el pueblo. Mientras tanto, Jesús estaba ahí, había mandado a los discípulos a conseguir comida y algo de beber. Los discípulos regresan y Jesús le dice, ellos le dicen a Jesús, trajimos el comida y trajimos bebida. Y Jesús dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre y concluir la obra que Él me ha dado. Los discípulos, bueno, debe ser que alguien le trajo comida. Torpes de entendimiento. Y entonces Jesús apunta a la distancia. ¿No han oído ustedes que faltan 4 meses para la cosecha? Dice Jesús. No. Dice, miren, los campos están blancos, listos para la cosecha. La hermana White explica en el deseo a toda la gente que Jesús no estaba apuntando a campos de trigo, ni estaba apuntando a campos de cebada. Si lo que estaba apuntando a esta mujer que venía con todo el pueblo de Sicar a escuchar las palabras de Jesús, la mujer había recibido la salvación y ahora llegó a ser fuente de salvación. Es decir, si nosotros no somos fuente de salvación para otros, nosotros no hemos bebido del agua. Si nosotros no sentimos un deseo intenso de testificar, compartir con la gente la experiencia que Dios nos ha dado, es porque no hemos tenido la experiencia. ¿Serio? Porque la mayoría de los miembros de la iglesia están calentando bancas. Que en Fresno no hay que calentar bancas en el verano. Hay que enfriarlas. Quiero concluir leyéndoles una cita de la hermana White donde ella comenta esto, la experiencia de la samaritana. Esto se encuentra en el Ministerio de Curación, páginas 69 y 70. Dice ella, tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana que habló con Jesús junto al pozo de Jacob, trajo a otros a él. Ahora escuchen bien. Así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador. El campo es duro. Yo oigo a muchos decir eso. Ahora escuchen, los discípulos pensaban como muchos adventistas, sí, cuando Dios derrame el Espíritu Santo en la lluvia tardía, se hará una gran obra. Fíjense lo que sigue diciendo la hermana White. Hablando de los discípulos, fijaban sus pensamientos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír a Jesús. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Y luego dice la hermana White, esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo, esta es la cita muy bien conocida de la hermana White, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Apenas llega a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe se transforma en un dador. ¿No creen, hermanos y hermanas, que nosotros debemos orar hoy para que Dios nos dé su Espíritu Santo? Para que sintamos ese anhelo de compartir con otros la experiencia que hemos tenido con Jesús. Si no tenemos ese anhelo, no hemos tenido la experiencia, porque cuando hemos experimentado la salvación en Jesús, eso será tan espectacular que no vamos a poder quedarnos callados. Yo una vez tenía un compañero de cuarto en Medellín. Se empató con una muchacha del colegio, bien bonita.
llegaron a ser novios. Y ese muchacho, oiga, en el cuarto no hacía sino hablar de esa muchacha. Mañana, tarde y noche. Finalmente le dijimos, bueno, ya. ¿Por qué? Porque había amor. ¿Cómo nosotros podemos pasar día tras día, mes tras mes, año tras año, sin hablarle ni a una sola persona en cuanto a lo que Jesús ha hecho por nosotros? Dios quiera, mis hermanos y hermanas, que salgamos de este campestre y seamos misioneros. Pero primero tenemos que tener la experiencia. ¿Quieren tener esa experiencia? Gloria a Dios, oremos. Padre, te damos gracias por darnos en tu palabra un panorama tan claro en cuanto a la relación entre la obra de Cristo en su vida y muerte, el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y lo que tú quieres hacer con nosotros. Padre, perdónanos por nuestra flojera espiritual. Perdónanos, Padre, porque nos hemos conformado con un conocimiento de la verdad, pero no tenemos esa pasión por compartirla. Te ruego, Señor, que en este mismo momento, a través de tu Espíritu Santo, tú hables a cada mente, cada conciencia. Señor, que podamos arrepentirnos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos del agua de vida para que podamos ser tus testigos. Gracias, Padre, por habernos acompañado en esta mañana. Pedimos que tus ángeles se manifiesten en este lugar y cuiden a tu pueblo e impartan grandes bendiciones. Te damos gracias, Señor, por escuchar esta plegaria, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero mencionar